Nuevamente quiero agradecer a todos los presentes por esta cita que nos hemos dado, que ya vamos a tratar de rutinarizar este encuentro los miércoles a las 4 de la tarde. El doctor Múnera, como buen contador de historia, atrae buen público. Y ustedes saben que la historia que nos cuenta el doctor Múnera, ya sea escrita o de esta forma oral como él lo hace, es para cautivar al público. Como buen historiador sabe que él escribe para la gente, escribe para ilustrar, y eso es lo que estamos viendo con estas entregas que nos ha dado en las dos últimas sesiones, y esperamos que en esta tercera siga cautivando público, porque lo que veo, mi querido amigo Alfonso, es que cada día más tenemos muchos más asistentes. Entonces, yo no quiero extenderme más porque la cita que nos hemos dado aquí es para escucharlo a ustedes alrededor de la ceniza de Gabriel García Márquez, esa historia del claustro La Merced, esa historia que nos conecta con un pasado, pero que también nos ayuda a ilustrar este presente. Mi querido doctor Múnera, quiero agradecerle nuevamente por esta participación que ha decidido sustraerse de esas investigaciones para dedicarnos algo de tiempo, para contarnos cómo se realizaron todos estos proyectos en el cual hoy estamos inmersos. Sin más, quiero presentarles a ustedes al doctor Alfonso Múnera Cavadías. Bueno, comienzo por agradecer de manera muy especial a nuestro vicerrector de extensiones, mi amigo el doctor William Malcún, por esas palabras tan generosas. Agradecer al equipo que trabaja denonadamente y se esfuerza muchísimo para poder hacer posible esta grabación. Y a todos ustedes, ¿verdad? Y a todos y a todas que se conectan a esta hora y me permiten poder contarles un pedacito de nuestra historia, como diría yo Arroyo. Bueno, esta historia de Cartagena, que siempre es muy interesante y que uno puede contar realmente a partir de donde uno quiera partir. Uno puede arrancar de un convento, por ejemplo, y hacer el gran cuadro de la historia de Cartagena. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y quisiera entonces retomar, ¿no? En la charla pasada hicimos el gran, digamos, cuadro del siglo XVII. Trabajamos muchísimo el tema del gran comercio ligado a los conventos, ¿verdad? Y ahí manejamos una hipótesis en el sentido de que algunos de estos conventos seguramente, o si no todos, bueno, algunos fueron realmente financiados, ¿verdad? Por esta comunidad de comerciantes de las cuales los judíos portugueses conversos eran una parte importante. Es bueno aclarar, de todas maneras, ¿verdad?, que no todos los conversos seguían haciendo prácticas judaicas, pero sí sabemos que la mayoría lo hacía, ¿no? Y construir esta relación del surgimiento de los conventos y del comercio y de lo que era la Cartagena de la época, ¿verdad? Una ciudad extraordinariamente cosmopolita, un gran centro comercial del mundo, siempre resulta muy interesante. Pero ¿qué pasa después y qué pasa después con el convento? Esa es la otra parte de la historia que queremos contar hoy. Bueno, habría que comenzar por decir que alrededor de 1640 o en el año de 1640, Portugal se separa de la corona española. Y eso trae para Cartagena consecuencias delicadas. Aquí incluso hay un levantamiento promovido por los portugueses
y entre ellos además no solo comerciantes, había sastres, había artesanos de distintos órdenes, ¿no? Hay un levantamiento y ese levantamiento en realidad culmina con que esta comunidad prácticamente desaparece de la ciudad, sobre todo la comunidad de poderosos comerciantes que estaban dedicados al tráfico internacional, ¿no? Al comercio internacional y en particular dedicados también a, como lo conté la vez pasada, al comercio de esclavos. Ahora, ¿qué pasa cuando esta comunidad desaparece? Ahí hay una serie de interrogantes. ¿Por qué hay una especie de decadencia en la ciudad de Cartagena a partir de 1650 más o menos? Es claro que hay un ciclo de decadencia, el ciclo este de gran prosperidad, digamos, disminuye de manera muy notoria y muy considerable. La trata de esclavos prácticamente se reduce a una mínima parte y el comercio internacional también se reduce considerablemente. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa allí en la Cartagena de 1640, 50? Bueno, yo diría que un factor importante que no hemos tenido muy en cuenta es precisamente que esta comunidad de comerciantes judíos portugueses se va de la ciudad, ¿no? Y al irse de la ciudad se pierde precisamente, se pierde ese núcleo central que manejaba las rutas internacionales, que manejaba los nexos con Holanda, que manejaba los nexos con el África, ¿verdad? Eso se va a perder, eso va a desaparecer. Y van a surgir otros actores en la trata del comercio de esclavos. No voy a entrar ahora en detalle, pero poco a poco naciones como Inglaterra se van a volver prominentes en la trata de esclavos y van a utilizar las pequeñas islas del Caribe de las cuales se han apoderado, ¿verdad? Porque todas pertenecían formalmente a España, pues se han apoderado de Jamaica, de Barbados, etcétera, y entonces serán de alguna manera los comerciantes ingleses los que van poco a poco a adquirir una gran preeminencia en el comercio internacional y en la trata de esclavos. También lo harán, por supuesto, los franceses, también lo harán los holandeses. Aquí está todo el mundo, aquí no hay valoraciones morales que valgan. No es que eran solo los portugueses, no, todas estas grandes potencias construyeron grandísimas riquezas hasta el punto que uno de los grandes historiadores del Caribe, Eric Williams, en un libro bellísimo que se llama Capitalismo y Esclavitud, Eric Williams sostenía que la base misma del desarrollo extraordinario del capitalismo en Inglaterra y en particular el capitalismo marítimo, la gran flota de Inglaterra, se había construido sobre la base de lo que se llamaba el comercio triangular. Es decir, el comercio que iba de Europa al África y al Caribe y a América, ¿no? Y luego regresaba otra vez a Europa. Y estaba, claro, sustentado en gran parte en el comercio de esclavos. Pues bien, el hecho es que esa comunidad de portugueses judíos, esa comunidad desaparece de Cartagena y ese va a ser un factor sin duda importante de la caída del comercio en Cartagena. Y claro, hay otro factor que es muy importante que ha sido señalado y que yo encontré además reiterado en los documentos de la época. Ese otro factor es que el comercio de esclavos estaba sostenido sobre la base de que a Cartagena llegaban los esclavos, pero no solo para lo que hoy es Colombia, sino que seguían la ruta hacia el sur, hacia Quito y especialmente hacia lo que era el gran virreinato del Perú, que incorporaba, por supuesto, a Bolivia y llegaba prácticamente hasta el mar del Plata. Pero fíjense lo que es muy interesante. A partir de 1750, ese comercio tiende a desaparecer. ¿Pero por qué tiende a desaparecer? Porque los esclavos están llegando ahora por el sur, o sea, por lo que hoy es Argentina. Están llegando por el sur y el Perú se está nutriendo de esclavos a partir de los esclavos que llegan por Argentina, además de que
hay un gran comercio que se desarrolla también, no solo de esclavos, sino de mercancías en Argentina. Y una clave de todo esto, que es importante señalarla, porque si no, no entenderíamos nada de lo que está pasando. Una clave de todo esto es el contrabando, ¿no? Hay las cifras legales, las estadísticas formales, nos ayudan apenas a entender lo que está sucediendo en el mundo americano, porque detrás de las cifras oficiales lo que hay es una actividad ilegal enorme, un contrabando permanente en todos los sentidos, contrabando de los metales preciosos, del oro, de la plata, contrabando del tráfico de esclavos, contrabando de las mercancías en general. Pues bien, ese fue otro factor, la manera como se desvió el comercio, como se cerró el comercio que iba de Cartagena al Perú, fue otro factor muy importante de la decadencia de la ciudad. Y claro, hay otro factor que se le une, que es muy importante, que es lo que hemos llamado los ciclos del oro, ¿no? A partir de 1640, 50, la producción del oro en nuestro medio decae considerablemente por el resto del siglo XVII. De manera que, y claro, además teníamos como para completar esta película, ¿no? Para completar el escenario de esta película teníamos a los grandes aventureros que eran los piratas, ¿no? Entonces Cartagena era siempre una ciudad asolada por los piratas. Y a finales del siglo XVII hay uno de estos atracos de piratas, ¿no? Que llegan a Cartagena, pirata Puantí, y bueno, están las crónicas que ahora no voy a entrar a detallar de cómo entra a la ciudad y de cómo finalmente saquea a Cartagena. Lo cierto es que entramos a un siglo XVIII, distinto a como entramos al siglo XVII. Pero en medio de todo esto uno habría que preguntarse, bueno, ¿y qué ha pasado con el convento? ¿Verdad? ¿Qué ha pasado con nuestro convento de la Merced? ¿No? Y ahora, a propósito, hablando de convento de la Merced, voy a tomarme una pequeña licencia para contarles una historia fascinante que me contó mi buen amigo, el doctor Martín Alonso Pinzón, que escucha estas conferencias, cosa que a mí me agrada muchísimo, desde Chile, en donde vive hace muchos años. Pues me contaba Martín Alonso Pinzón que él había publicado un pequeño libro, una especie de opúsculo, y este libro que él había publicado, que a mí, por lo menos a mí me pareció un libro maravilloso. Digamos, la anécdota me pareció maravillosa y se la voy a contar, y tiene que ver no con el convento de la Merced, pero a fin de cuentas tiene mucho que ver con el convento, con los conventos, en este caso con el convento de Santo Domingo, que ustedes recordarán que la vez pasada les conté esa leyenda lindísima, ¿verdad? Del Cristo crucificado, que los cartageneros estimamos tanto, ¿no? Que los cartageneros hemos crecido, ¿verdad? Oyendo muchas historias de este convento. Pues hay una que me parece fascinante, porque se la voy a contar ahora, que me la contó el doctor Martín Alonso Pinzón. Resulta que en el convento está enterrado un español que llevaba de nombre Alonso Álvarez Armenta. Alonso Álvarez Armenta. Pues imagínense esta historia. Resulta que Alonso Álvarez Armenta era el marido de una actriz que debió ser muy bella en su época, Antonia Trillo. Antonia Trillo. Antonia Trillo no vino con Alonso Álvarez a Cartagena. Algunas crónicas dicen que, entre otras cosas, ya era ella una viuda. No estoy seguro de eso, pero en todo caso ella era la esposa o fue la esposa de Alonso Álvarez, que se vino para Cartagena. Pues resulta que Antonia Trillo fue la amante nada menos que de uno de los grandes monstruos de la literatura española y universal. Fue el amante de Lope de Vega, del gran Lope de Vega, Félix Lope de Vega, el gran escritor del siglo de oro, ¿verdad? Que ustedes recordarán, el gran escritor que conjuntamente con Cervantes, con Góngora, con Quevedo, con Calderón de la Barca,
le dieron nombre a eso que se llamó en la literatura nuestra, en lengua española, el siglo de oro. Pues Lope de Vega era un hombre con una vida extraordinaria. Y perdónenme ustedes esta pequeña novelita que estoy metiendo dentro de la gran novela de Cartagena, porque me parece que vale la pena contarla. Lope de Vega era un hombre enamorado. Es decir, las historias de amores de Lope de Vega son incontables, ¿no? Y son desde que era un joven hasta que prácticamente murió. No hizo sino enamorar mujeres y escribir, ¿no? Pero en algo se parece mucho a los caribeños, dicho sea de paso. Pero sobre Lope de Vega, y esto también se lo debo a mi gran amigo Martín Alonso Pinzón, uno de sus biógrafos, Xavier Domingo, escribió esta frase que yo tengo que compartir con ustedes. Dice: mejor que el Don Juan del teatro, mejor que el Don Juan del teatro, vedlo. Ahora sí. Dice, el Félix López de Vega, por ejemplo, fecundo en apellidos y en amores, tanto como en comedias y en enredos teatrales. Lope de Vega, salvo en su capacidad formidable de trabajo, es un español típico de su época. Él solo pasa, Lope de Vega pasa por todos los estados y condiciones que un intelectual español de su tiempo puede abarcar. 2 puntos. Soldado, poeta, casado, adúltero, cornudo y finalmente sacerdote amancebado. Porque este Lope de Vega era terrible, ¿no? Ya incluso hecho sacerdote. Bueno, 2 veces lo juzgaron precisamente por los amoríos esos que tenía, ¿no? Lo botaron de Madrid, estuvo desterrado 8 años precisamente por ese tipo de líos en los que se metía. Y al final, siendo ya sacerdote, el Lope de Vega se enamora, ¿no?, de una mujer que él mismo describe como muy bella, Marta de Nevares, Marta de Nevares, que él la describe como una mujer preciosa, de ojos verdes y cabello rizado, algo así. Y ya era cura, y entonces se amanceba con ella, y eso es otro escándalo más. Pero bueno, todo esto para contar cómo era la Cartagena de la época, ¿no? Cómo era la Cartagena de cosmopolita. Aquí llegó el señor Alonso Álvarez, sospechamos, preferimos creer que venía en una desilusión absoluta, ¿verdad? Porque Lope de Vega se había convertido en el amante de su mujer, ¿verdad? En la actriz Antonia Trillo. Ahí está enterrado en la iglesia de Santo Domingo. Bueno, seguimos con nuestra historia, pero me parecía que era lindo contarles este episodio. Ahora bien, ¿qué pasó con nuestro convento? Bueno, el convento, según lo que leemos de la época, siguió estando en manos de los mercedarios, pero cada vez en peor estado, y cada vez con menos religiosos a bordo. De tal manera que a finales del siglo XVIII, a lo largo del siglo XVIII, el convento prácticamente no tiene mayor significación, en realidad no tiene mayor significación. Pero lo que sí me parece interesante contar es que esos años finales del siglo XVIII son muy tormentosos en la Cartagena de la época. Cartagena entra, como yo decía, al siglo XVIII, entra en una especie de decadencia económica y demográfica. La población se ha reducido significativamente. Y la última gran feria comercial internacional que se hace aquí, que se llamaba la Feria de la Flota de los Galeones, tiene lugar en 1735-37. Y no vuelven más los galeones, no vuelven más, y Cartagena no vuelve a vivir realmente, no vuelve a vivir ese periodo
extraordinario, de auge, de grandeza, ¿no? De gran desarrollo que tuvo hasta ese momento. Y su condición cosmopolita realmente se pierde significativamente. Ahora bien, pero en la segunda mitad del siglo XVIII y sobre todo en los 25 últimos años del siglo XVIII, vuelve a surgir una comunidad de comerciantes importante en Cartagena, una comunidad de comerciantes que establece otra vez lazos internacionales importantes, y es una comunidad integrada básicamente por españoles que se han quedado a vivir aquí, que se han casado la mayoría de ellos aquí y que han tenido hijos aquí, lo que se llamaba criollos, o sea, nacidos en tierras americanas, en Cartagena o en general en Colombia. Y ha surgido también una comunidad de comerciantes ya cartageneros y, digamos, utilizando el término digamos, de ahora, nacido en tierras colombianas, ¿no? Y eso cambia la perspectiva, ¿no? Eso cambia la perspectiva, porque estos son ahora comerciantes, muchos de ellos muy ilustrados, que empiezan a pensar en sentido americano, que empiezan a pensar en la importancia de desarrollar la ciudad, en este caso Cartagena, ¿verdad? Que empiezan a pensar en el progreso. Acuérdense que están ya las ideas del progreso, está el capitalismo desarrollándose con una enorme pujanza. Adam Smith ha escrito Su riqueza de las naciones, y aquí están varios de estos comerciantes ilustrados leyendo todo eso, leyendo las gacetas que salen en Jamaica, las gacetas que salen en los Estados Unidos, la prensa europea, y quizás el más distinguido de todos ellos, el más importante de todos ellos, fue José Ignacio de Pombo. Y José Ignacio de Pombo va a jugar un papel muy importante en esa época, ¿no? José Ignacio de Pombo será el gran intelectual de esa época. Yo me atrevo a asegurar. Lo que pasa es que, claro, la historia no la escribimos nosotros, desafortunadamente, sino que la historia nacional nos la escribieron en Bogotá. Pero José Ignacio de Pombo era realmente el hombre más ilustrado, más avanzado de toda esa generación de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX que hizo la independencia. Era un hombre de una cultura universal, era un científico, era además el comerciante más poderoso que tenía todo el virreinato de la Nueva Granada, o sea, todo lo que hoy es Colombia. Era un hombre de enormes riquezas, con relaciones con Cuba, con relaciones con Guatemala, con relaciones con el Perú, con relaciones con Jamaica, con relaciones con Europa, en fin. Era nuevamente un gran comerciante instalado en Cartagena, aun cuando no era cartagenero, porque había nacido en Popayán, se había casado con mujer cartagenera y además sus hijos eran cartageneros. Y él construyó, no voy a referirme muy en detalle a eso, pero él construyó en las cosas que escribió, en los informes que escribió, extraordinarios todos, construyó la idea de una autonomía de Cartagena y la idea de un proyecto que yo lo llamé yo así, un proyecto Caribe, ¿no? De cómo producir un gran desarrollo en el Caribe basado en un gran desarrollo del comercio a través del Mar Caribe con el resto de las naciones. Pues bien, ¿por qué menciono esto? Porque esa generación de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX va a protagonizar lo que es uno de los grandes acontecimientos históricos, ¿verdad? Y yo diría el acontecimiento histórico fundacional de nuestra patria, que fue precisamente el movimiento de independencia, la revolución de independencia, y en otras palabras, el proceso fundacional de la República, el proceso fundacional de la nación colombiana que no hemos terminado todavía de construir bien. Pues bien, José Ignacio de Pombo decía, y aquí la relación que quiero establecer, en medio de las afugias de Cartagena, de la ruina de Cartagena, de las dificultades de Cartagena, Cartagena se sostenía y tuvo un crecimiento notable
de sus fortificaciones, de su arquitectura militar, gracias a que los ingleses se tomaron a Cuba en el año de 1762 y Vernon había intentado tomarse a Cartagena en 1741, y entonces la corona española se vio obligada a invertir enormes cantidades de dinero para desarrollar las fortificaciones de Cartagena. Así se salvó el convento de la Merced, así se salvó el convento de Santa Clara, porque a finales de ese siglo XVIII y de esas grandes inversiones se terminó de construir una muralla de gran solidez que todavía la tenemos hoy como gran patrimonio histórico nuestro, y se hizo la escollera submarina de las que le hablé la vez pasada, que construyó el ingeniero Antonio de Arévalo, ¿verdad? Una especie de barrera submarina que le quitaba ímpetus al mar y que de esa manera realmente protegió a los conventos, protegió para que los conventos no terminaran de caerse. Pero bueno, ¿qué pasó con el convento de Nuestra Señora de la Merced? Pues pasó que al final estaba en completas ruinas, como yo les he dicho. En 1808, empezando ya el siglo XIX y en las vísperas del movimiento de independencia, José Ignacio de Pombo escribe un informe muy interesante, uno de los grandes textos fundacionales de la República y quizás el primer gran texto de la historia de Cartagena. Eso que ustedes están viendo, que es tan interesante, los que conocen el convento de la Merced, pues ese era el convento de la Merced antes de que se transformara su capilla en teatro, ¿no? Entonces ustedes tienen aquí al lado derecho la capilla y del otro lado cómo era el convento, ¿no? Ese era, digamos, el convento en toda su unidad antes de que surgiera el teatro. Luego hay una foto que me gustaría, esta que ustedes ven, en lo que se transformó ya en los años de 1920, 20 y tanto, el convento. Como ustedes verán, hubo una transformación de su fachada y una fachada que rememora un poco lo que se hizo también con la catedral y con el convento de San Agustín. Y ustedes verán que entonces ya aquí está el convento y a su lado derecho está el gran, bellísimo teatro que hoy se llama Teatro Adolfo Mejía, ¿verdad? Y que fue construido e inaugurado en el año de 1911. En el año de 1911. Bueno, volviendo a José Ignacio de Pombo, en 1808, en este gran informe sobre la provincia de Cartagena que escribe Pombo, en ese gran informe Pombo habla del convento de Nuestra Señora de la Merced. Y lo que dice finalmente es muy interesante, porque lo que va a decir es que el convento de Nuestra Señora de la Merced estaba en ruinas, no estaba prácticamente funcionando, solamente tenía 2 o 3 religiosos, y además agrega un dato muy interesante. Dice, son 2 o 3 religiosos que vienen, que no son de acá, venían de Lima o habían llegado de Lima, pero además dice, el convento está arruinado porque los visitadores que vienen de Lima, de la misión de Lima, de Nuestra Señora de la Merced, estos visitadores cuando llegan se llevan todo. Dice, se llevan todo lo que se recoge de limosna e incluso se llevaron, dice, hasta las alhajas de la iglesia. Es decir, lo habían dejado prácticamente en ruina. Y allí Pombo propone por primera vez, creo que les comenté eso la vez pasada, propone por primera vez Pombo que propone que la iglesia, que el convento se convierta en un gran centro de educación. Cosa que, como también lo conté la vez pasada, no se logra. Pero entonces, ¿qué pasa después? Bueno, viene el torbellino de la independencia, ¿verdad? Cartagena es la ciudad, sin duda, y esto no es ni siquiera chauvinismo, ni arrogancia regional, ni nada. Yo no comulgo con eso, pero es sin duda la ciudad protagónica del movimiento de independencia. Poca gente sabe esto que voy a contar, o poca gente piensa en esto que voy a contar. Si ustedes miran
cómo fue este gran movimiento de creación de la República, este gran movimiento que llamamos independencia, esta gran revolución continental que se dio en toda la América Latina, ¿verdad? Si ustedes se ponen a pensar en eso, van a darse cuenta que de 1810 a 1815, en realidad, el eje de gravedad, el centro del movimiento de independencia, está fundamentalmente en el Caribe, ¿no? Está fundamentalmente en el Caribe. Está fundamentalmente en Venezuela y en Cartagena. Caracas y Cartagena son los dos grandes centros de gravedad a los que se unirá luego Buenos Aires, ¿no? Porque, bueno, México había iniciado con Hidalgo la revolución de 1808, pero luego aquello había sido controlado hasta años después. Pero ¿por qué digo esto? Porque en realidad cuando la corona decide mandar un enorme ejército reconquistador, ¿verdad? La gente pensaba que lo iban a mandar al sur, que ese ejército venía para la provincia de Buenos Aires. Pues no, ese ejército venía para donde vino, para Cartagena. Y allí se dio lo que todos conocemos, el famoso sitio de Pablo Morillo, que realmente enterró la ciudad para muchos años. Fue, digamos, el origen de un nuevo ocaso, de una nueva decadencia, de una nueva desaparición de su gran grupo de comerciantes cosmopolitas, y además la desaparición, que fue también una gran pena, de ese ejército de artesanos calificados, extraordinarios, que sucumbieron también durante esa página terriblemente dolorosa que fue el sitio de Morillo, ¿verdad? Pero antes del sitio de Morillo, el convento de la Merced es otra vez protagonista de un hecho importantísimo, ¿verdad? Porque este convento siempre está allí como viviendo las vicisitudes, ¿verdad? Y los acontecimientos de Cartagena. ¿Y qué pasa con ese convento después de 1808? Después de que Pombo había pensado, ¿verdad?, que era necesario sacar a esos dos frailes de allí y convertirlos en un centro de educación. ¿Qué pasa inmediatamente después? ¿De qué nos enteramos? Pues nos enteramos de que estalla la independencia, ¿verdad? Estalla el movimiento inicialmente por la autonomía de Cartagena, como lo he contado en mi libro El fracaso de la nación. Y ustedes van a creer que en el año de 1811, en febrero del año de 1811, los días 4, 5 y 6 de febrero de 1811, ¿verdad? Es decir, 9 meses antes de que declaráramos la independencia absoluta en noviembre, los comerciantes ricos españoles están urdiendo la manera de retomarse Cartagena y meter presos a la Junta Suprema de Cartagena, que había reemplazado al gobernador y que era la Junta Suprema de los Patriotas. Y el pueblo se entera de esto, ¿no? Surge el rumor y el pueblo se entera de esto y entonces sucede que al enterarse el pueblo de eso se levanta. Es un pueblo, ¿verdad? Es el pueblo mulato de Cartagena, el pueblo de los mulatos libres, de los negros libres, de los zambos libres. Se levantan y van a las casas de los grandes comerciantes. Se toman las casas de los grandes comerciantes, apresan a un núcleo de ellos, a un núcleo importante de ellos. ¿Y a dónde creen ustedes que los llevan? Pues al convento de la Merced, porque ya en ese momento el convento de la Merced no tiene frailes. En ese momento el convento de la Merced es nada menos que el cuartel general del regimiento de Pardos, o sea, nada menos que el cuartel general del regimiento de los negros y mulatos libres de Cartagena, que son, entre otras cosas, lo conté en mi libro, la columna vertebral de carácter militar que sostiene el movimiento de independencia en Cartagena.
pues ahí tenían su cuartel, ¿no? Eso venía del famoso, ¿verdad? Del famoso regimiento de los lanceros del Getsemaní, al que seguramente se le habían agregado también mulatos y negros libres del barrio de San Diego. De manera que ahí tenían su regimiento, ¿no? Y también eso es parte importante, fundamental de la historia de este convento y de la historia de nuestra ciudad. Porque permítanme ustedes una pequeña digresión. Y esta pequeña digresión daría motivo a una reflexión más larga y más profunda que por supuesto no voy a hacer. Pero permítanme ustedes contarles esto. Gracias a que estos negros y mulatos libres nuestros participaron de manera tan decidida en la independencia, fueron tan protagonistas en la independencia, gracias a eso crearon también un espacio de poder que permitió más adelante que surgieran figuras importantísimas de origen mulato y negro en la sociedad cartagenera del siglo XIX y de principios del siglo XX. Esta ciudad, a diferencia del resto del Caribe, es mucho más compleja desde el punto de vista sociorracial. Y es mucho más compleja porque, bueno, aquí tuvimos al general Nieto, que era mulato, lo tuvimos como el hombre de mayor poder a mediados del siglo XIX, y luego tuvimos una pléyade impresionante de grandes médicos y grandes abogados a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, mulatos y negros. Tuvimos al doctor Manuel Ezequiel Corrales, hombre mulato también, de piel de piel negra, que fue rector del Colegio Aristocrático del Rosario en Bogotá, que casi produce una revolución cuando Núñez lo hizo rector, fue senador de la República, ¿verdad? Y tuvimos al doctor Francisco Obregón, que fue también gobernador del departamento, dueño de una de las casas más bellas de la ciudad. En fin, tuvimos tantas y tantas figuras y yo creo que eso se debió en gran parte también a que esa participación tan decisiva, ¿verdad?, generó un tipo de sociedad un tanto distinta. No quiero decir, ni mucho menos, que el racismo haya desaparecido, porque no desapareció, pero bueno, se volvió mucho más complejo el tema de las relaciones sociorraciales. Y bueno, para seguir avanzando, quisiera contarles esto. Estalla la revolución, luego Pablo Morillo se toma la ciudad, ¿verdad?, el ejército reconquistador, y entonces el ejército reconquistador tiene también uno de sus cuarteles allí en el convento de la Merced, en donde dicen además que se cometieron atrocidades muy grandes contra los patriotas. Y de manera rápida quisiera contarles esto. Mediante una ley de la República del año 21, se suspendieron los conventos menores. O sea, aquellos que tuvieran menos de 8 religiosos, se señaló que debían convertirse en otra cosa. Luego, en la ley del 11 de marzo de 1835, se empezó ya el proceso, la tendencia para que los conventos de alguna manera empezaran a ser parte de las provincias y no parte de la nación, porque se les adjudicó a las rentas provinciales, ¿verdad? O sea, la provincia todavía no era dueño de los conventos, pero podría destinarlo ella a oficios de carácter público. Y luego, en 1861, ustedes lo saben, Tomás Cipriano de Mosquera siendo presidente y Núñez siendo secretario del Tesoro, decretan la famosa desamortización de bienes de manos muertas, con lo cual todos los bienes de la iglesia pasaron al Estado, ¿no? Y en 1864, es una fecha clave, ¿no?, mediante la ley 41, se cede al Estado de Bolívar de manera definitiva el convento de la Merced. A partir de 1864 el convento pasa a ser del Estado de Bolívar. Y en 1864 precisamente se establece el Tribunal de Justicia, ¿no?, en un convento que se encontraba semi arruinado, dicho sea de paso. Solamente había una partecita donde se alojó allí el Tribunal de Justicia. En 1878 establecen el faro de la ciudad, ¿verdad?,
en la torre de la iglesia, ¿no? El faro que iluminaba a los barcos y que conducía a los barcos. Y luego, eso es en 1878. En 1912, incluso en 1886, cuando Urueta escribe su famosa Cartagena y sus cercanías, el libro Cartagena y sus cercanías, dice que el convento estaba en su mayor ruina, ¿no? Que tenía solamente una, como decía ahora, conservaba una partecita buena, pero el resto no se podía ni siquiera usar. Y en 1912 también volvemos a tener noticias de que el convento está en muy mal estado, que se ha refaccionado una parte y que ahí están funcionando las oficinas judiciales, ¿no? Lo que luego llamaríamos el Palacio de Justicia en Cartagena. Pero en 1912 estaba en proceso de reconstrucción el convento para adquirir entonces finalmente el tipo de fachada que ustedes ven hoy. Pero y ustedes, mientras tanto, ¿ustedes en qué creen que se convirtió la iglesia? Me dice, compramos un queso que sale de la tienda esta. ¿Qué era la iglesia, piensan ustedes, en esa época? Pues la iglesia, durante todo este años finales, ¿verdad?, del siglo XIX y principios del XX, se había convertido en un depósito de madera, en un depósito de maderas. Eso era en lo que se había convertido. Y solamente existían sus columnas, ¿no? Y las paredes principales, no existía más nada, ¿no? Hasta el año de 1904, que se construye la Junta, ¿verdad?, que la ciudad establece una Junta para que la Junta se dedique a hacer un teatro allí para la celebración del centenario de nuestra independencia en noviembre de 1911. De manera que de 1904 empieza este esfuerzo sostenido para hacer el teatro. Y paso enseguida, con el ánimo de no cansarlos tanto, a contarles algunos detalles sobre la construcción de este teatro extraordinario, ¿verdad?, que tenemos hoy. Pues el teatro en realidad se inaugura el 11 de noviembre de 1911, en la celebración del centenario de la independencia. Allí se construye, se establece este bellísimo, bellísimo teatro. Pero ustedes se imaginan qué era lo que había antes en la ciudad. Pues en la ciudad existía una cosa que se llamaba en el teatro, un teatro que estaba establecido en la calle del Coliseo, en la calle del Coliseo, donde estuvo la primera catedral, en una de las calles principales de la ciudad. Pero se cuenta que ese teatro era un desastre. Los cartageneros mismos lo llamaban, decían que era como una especie de gallinero, ¿verdad? Donde hacía un calor espantoso, donde la gente tenía que llevar sus propias sillas. En fin, era un desastre, donde se utilizaba un aceite decoroso que producía una humareda horrible y donde la gente fumaba. Bueno, aquello era un desastre. Y solo hasta 1874, cuando lo compra Juan Mainero, de alguna manera se mejora, no del todo, pero se mejora y se inaugura con una 1874, se inaugura con una gran ópera italiana. Bueno, ahí pasan unos acontecimientos que no voy ahora a referirme a ellos, pero en 1973, en la celebración del cuarto centenario de la fundación de la ciudad, el teatro que se llamó inicialmente Teatro Municipal pasa a llamarse Teatro Heredia, y además el arquitecto y gran artista que dirige la construcción, Felipe Jaspe, hace un teatro de gran hermosura. Pero luego el teatro entra otra vez en una gran decadencia hasta que se vuelve a cerrar de nuevo. Porque en Cartagena pasa así. Cartagena es muy curiosa, es una ciudad en donde siempre tenemos estos periodos de auge y estos periodos de decadencia. Siempre está pasando eso, ¿no? Y pasa con los edificios, y pasa con la economía, y pasa con la política, y pasa con todo. Pero bueno, es nuestro convento de la Merced de lo que estamos hablando. Entonces decae el convento, ¿verdad? Y lo vuelven a cerrar en finales de los años 70, inicios de los años 80. Y luego es rescatado nuevamente
¿verdad? Rescatado nuevamente, en lo cual juega un papel importante la administración del presidente Samper y en particular su esposa, ¿verdad? Jackie Samper, que se pone al frente y ayudan a conseguir los fondos para la restauración, que la hace bellamente, ¿verdad? El arquitecto Zamudio, ¿no? Alberto Zamudio, nuestro gran restaurador, hace esta maravilla que tenemos hoy, ¿verdad? Que además tiene las pinturas excepcionalmente bellas de nuestro gran pintor ya desaparecido, Enrique Grau, ¿no? Nuestro maestro Grau, que hace, ¿verdad?, ese plafón bellísimo, ¿no? Esas musas moviéndose allá arriba en el techo, y hace una obra de verdad imperecedera. Y luego, quizás lo que habría que señalar es que cuando este teatro se hace en 1911, se hace siguiendo al Teatro Tascón de La Habana, ¿no? Y por eso este es un teatro muy alegre, muy caribeño, muy liviano en sus formas y dotado de una gran alegría, al mismo tiempo de una bellísima arquitectura. Y luego, bueno, hay que decir que más adelante, en el 2008, el teatro cambia el nombre y se le pone con justicia el nombre de Adolfo Mejía en honor a nuestro gran músico, quizás el músico más importante de la época contemporánea nuestra, Adolfo Mejía. Y a eso se lo debemos a uno de mis grandes amigos, Enrique Muñoz, Quique Muñoz, quien hizo la gran historia de Adolfo Mejía, ¿verdad? Y nos contó de nuevo la importancia de este personaje y trabajó muy fuertemente de manera que se logró esto, que el teatro cambiara de nombre. Pues hoy tenemos este gran teatro que tenemos que conservar, que tenemos que proteger, en el que tenemos que todos los cartageneros que hacer fuerza, porque es uno de nuestros grandes patrimonios históricos. Y quiero cerrar ya contándoles lo siguiente. ¿Qué es el convento hoy? El convento hoy pertenece a la Universidad de Cartagena, a nuestra universidad, en la que yo me formé y en la que siempre he enseñado y en la que yo aspiro a morir enseñando. El convento pasó a nuestra Universidad de Cartagena como consecuencia, en realidad, de que la gobernación le debía unos dineros. Antes había estado la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ¿verdad? En la década de 1970 se estableció la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y luego en la segunda mitad de los años 90, la Universidad de Cartagena pasó. La Tadeo Lozano lo tenía como un comodato. Luego la Universidad de Cartagena tuvo la propiedad porque el gobernador de la época se la entregó a la Universidad de Cartagena como pago de la deuda que tenía el departamento. Allí se establecieron actividades académicas, estudios graduados, la Vicerrectoría de Investigaciones, el Instituto Internacional de Estudios del Caribe. Pero luego ha derivado, y con esto termino, en un gran proyecto que yo invito a todos ustedes a que, cuando este bendito coronavirus nos deje salir, los invito a todos a que vayan a conocer. Es el gran proyecto cultural que hemos llamado Espacio Cultural Claustro de la Merced, que conjuntamente con el Observatorio Cultural está haciendo la labor bajo la directriz de las directivas de la universidad, del señor rector, está haciendo la labor de transformar el convento en un gran centro cultural. Y debo decirlo porque hay que hacer justicia, en esto nos ha ayudado muchísimo Raimundo Angulo, nos ha ayudado muchísimo Cecilia Bustamante, y hemos contado con la enorme colaboración, de verdad, la enorme colaboración de la señora esposa viuda del gran escritor García Márquez. Ahí tenemos las cenizas de García Márquez, ahí tenemos una tienda museo preciosa en donde están las grandes artesanías del departamento,
en donde están una serie de objetos valiosísimos que la viuda de García Márquez nos regaló para que lo tuviéramos allí. Ahí tenemos un auditorio de lo más moderno para 60 personas, donde se hacen talleres de poesía, se hacen talleres de distintas clases para jóvenes, para niños, para adultos, y en donde queremos finalmente que el convento sea finalmente eso, que el convento se convierta en un gran centro cultural de exposiciones. Ahora mismo tenemos allí, lástima que está cerrado, pero tenemos allí la exposición de Leo Matiz de fotografía preciosa, tenemos la exposición de Manuel Zapata, también preciosa, que no logramos inaugurar. Pero naturalmente, apenas pasemos de este momento terrible, volveremos a abrir las puertas del convento y haremos muchos talleres y muchos seminarios y muchas exposiciones, y queremos que se convierta en un gran centro internacional de la cultura que le haga honor, ¿verdad?, a las cenizas de nuestro gran escritor que están allí. Ahí tenemos la coordinación magnífica de la profesora Berta Arnedo, tenemos en el comité a nuestro gran poeta Rómulo Bustos, tenemos también en el comité a profesor de literatura, ¿verdad?, a Wilfredo Esteban, y en fin, tenemos un grupo trabajando, tenemos unos jóvenes muy animosos que nos están ayudando mucho a esto. De manera que hoy el convento es exactamente lo que José Ignacio de Pombo quería, ¿verdad? Un gran centro de la educación, un gran centro de la cultura. Con eso cierro esta parte, ¿verdad? Cierro la historia del convento, que espero que haya sido agradable para ustedes, y les anuncio que la próxima semana, siguiendo un poco la pista de nuestro gran escritor García Márquez, a quien hemos estado celebrando a lo largo de este mes de abril, y que el 22 de mayo depositamos sus cenizas en el convento, pues la próxima semana haremos una gran conferencia, digamos una conferencia, digo grande porque va a ser igual, vamos a tratar de que sea una conferencia agradable y grande por el personaje. Haremos una conferencia sobre García Márquez, El otoño del patriarca, esa gran novela de la que no se habla mucho, pero que es una de sus grandes y grandes novelas. Y sobre todo vamos a explorar algo muy interesante, la relación histórica de García Márquez con el Caribe, con el Gran Caribe, con el Caribe insular. Y les anuncio que las dos conferencias anteriores están ya en YouTube, gracias al trabajo permanente de este equipo maravilloso. Y la próxima, esta la pondremos en YouTube la semana entrante, y todas las vamos a ir colgando. Les agradezco mucho a todos ustedes la asistencia, y bueno, creo que hemos redondeado una historia simpática sobre uno de los grandes bienes culturales nuestros, el Convento de la Merced y el Teatro Adolfo Mejía. Muchas gracias.